Bien, vamos a revisar en esta clase un tema importante, muy preguntado, de mucha utilidad clínica y muy preguntado en los exámenes. En la parte, por ejemplo, de los exámenes, por ejemplo, internado, accidentado, lo que es la parte clínica, hablando de medicina, creo que de acá salen varias preguntas. Y les recomiendo revisar. Bueno, en general todo, pero con mucho más detalle. Vamos a hablar del manejo terapéutico de la insuficiencia renal aguda. Y he puesto injuria renal aguda. ¿Por qué? Hay definiciones. Podemos tener, si ustedes van a revisar la bibliografía, hay más, yo diría como 40 o más definiciones de lo que es insuficiencia renal aguda. Todo con la intención de buscar un consenso, ¿no? ¿Y por qué queremos buscar un consenso? Porque tenemos que primero unificar criterios y sobre todo siempre va a ser el mismo objetivo: diagnóstico temprano, oportuno, para dar un tratamiento y en este caso evitar una progresión a la cronicidad, ¿no? Y es por eso que el término de insuficiencia renal aguda, como un conjunto de signos y síntomas caracterizado por una rápida disminución de la filtración en horas a semanas y que puede conllevar a una retención de productos nitrogenados, ¿no? Entre otros, pero va a aumentar la creatinina y la urina, ¿no? Ya se hablaba de este concepto ya en el año 96, ¿no? De Brett Rector. Ya se hablaba antes de esto, pero se aceptó este concepto. Pero se vio en el tiempo que este era un concepto, una definición no operativa. Porque lo que queríamos era una definición que me permita el diagnóstico, que me permita el diagnóstico temprano. Para eso se estableció el de lesión o injuria renal aguda, de las siglas en inglés ACI. ¿Listo? ¿Y por qué surge esto de operatividad? Y que este no era un concepto, una definición operativa. Porque lo que yo quiero, esto se tomó por ejemplo como referencia a trabajos que ya se venían haciendo en cardiología en ese tiempo, a partir del año 2000 sobre todo, en el que había una injuria, ¿no? Una anoxia, ¿no? Había factores de riesgo, había una injuria y podemos tener por ejemplo en un síndrome coronario agudo una isquemia, y si esta anoxia progresaba se iba a dar un infarto. Entonces el infarto es un estado irreversible. Y el concepto parte de potencialidad o potencial de reversibilidad. ¿Listo? Y ahí surge, para hablar de lesión renal o injuria renal aguda. Yo quiero recuperar el riñón, tengo que actuar rápido para recuperar la función renal a su estado basal o lo más cercano a ello. Pero para esto tengo que actuar rápido y hacer un diagnóstico rápido. ¿Listo? Entonces, lesión renal aguda es la falla de la filtración renal y de la función excretora en días a semanas. Y se ha ajustado ya este tema, es para este año 2023 en este texto, ¿no? Que por lo general se sabe que haya ocurrido en menos de 7 días. Por favor. Y su efecto es la retención de productos nitrogenados, ¿listo? Y otros desechos que elimina el riñón con el aumento de la creatinina y aumento o disminución del volumen urinario. ¿Listo? Entonces ya aquí, en este concepto, esta definición, ya se habla de dos variables, ¿no? Creatinina y volumen urinario. Aumento de la creatinina, disminución del volumen urinario. Y como sabemos, las funciones del riñón van a verse alteradas, se va a perder la regulación del volumen extracelular, del equilibrio ácido-base y de los electrolitos. Va a haber trastorno hidroelectrolítico. Bien, en el año 2004, esta clasificación se reunieron nefrólogos intensivistas, pero quizás se le dio más crédito a los intensivistas porque tenían en las UCIs la facilidad de medir la diuresis horaria cada 6 horas, cada 12 horas, porque tenían sus pacientes con sondas vesicales, ¿no? Entonces era más fácil medir en sus bolsas colectoras la diuresis en estos tiempos. Entonces se estableció esta clasificación de Rifle en el año 2004 con 5 estadios: riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal crónica. No tenemos 3:
estadios que se hablaba de que eran potencialmente reversibles y que el tiempo era importante para hablar de volumen urinario, ¿no? Disminuía la diuresis de menos de 0.5, sabemos que es la diuresis normal, ¿no? Más de 0.5, ¿no? Para adultos, mililitros kilo hora, y hay una disminución de ese valor para 6 horas. En un estadio de injuria, ese valor disminuía para 12 horas y disminuía el volumen menor a 0.5 también para 12 horas, pero también podemos tener estos valores de descenso de la tasa de filtración glomerular más del 75%, ¿no? O la creatinina incrementada por encima de 3 sobre el basal, ¿listo? O una creatinina de 4, o con un aumento de la creatinina 0.5 miligramos por decilitro. En un estadio de riesgo era un aumento solamente del 25% de la tasa un descenso de la tasa de filtración glomerular, un aumento sí de la creatinina de 1.5, esto se mantiene hasta el día de hoy, como ya vamos a ver, sobre el valor basal. Y acuérdense lo que digo de valor basal, porque en una etapa de injuria hay una disminución de esta tasa, más del 50, y la creatinina aumenta por 2 veces sobre el valor basal. Pérdida, se hablaba de más de 4 semanas, un mes. Y enfermedad renal crónica, como ya sabemos, se habla de más de 3 meses. En el 2007, más o menos los mismos, y otro grupo más numeroso de nefrólogos e intensivistas, dijo no, estos estadios de pérdida y enfermedad renal crónica ya no me hablan de potencial de reversibilidad, sino de cronicidad o de una falla que no va a regresar, no va a estar revertida hacia un estado basal. Entonces tomó los 3 primeros, similares, ¿no? En esta clasificación de Akin Network, ¿listo? Del 2007. Los valores ya no eran tanto del 25%, sino ya hablaba de un aumento de la creatinina de 0.5 a 2 veces sobre el valor basal, o un aumento de la 0.3 miligramos de decilitro, esto en tiempo, hablamos de 7 días o de 48 horas. En el AKI2, 2 a 3 veces el valor basal, y en el AKI3 más de 3 veces, o una creatinina de 4, o un incremento de 0.5, o una terapia de reemplazo renal, o terapia o tratamiento sustitutivo renal. ¿Y qué es eso? Alguien me preguntó, ¿qué es tratamiento sustitutivo renal? Son diferentes técnicas, ¿no? Que constituyen diálisis peritoneal, hemodiálisis, técnicas de hiperfiltración continua, intermitente y trasplante renal. ¿Listo? En el año 2012 viene este gran consenso unificado de las guías KDIGO, de las siglas en inglés de resultados globales para la mejora de la enfermedad renal, en la que básicamente ha tomado casi las mismas variables, como quizás en relación al AKI, ¿no? 1.5 a 1.9 veces elevación de la creatinina sobre el valor basal dentro de los previos 7 días, para 7 días, menor a 7 días, o aumento de la creatinina mayor o igual a 0.3 para 48 horas, ¿no? Y el estadio 2 de 2 a 2.9 veces sobre el valor basal, y el 3 mayor o igual a 3 veces el valor basal, o un aumento o una creatinina en que se encuentre en 4, o inicio de terapia sustitutiva renal, o pacientes menores de 18 años que tengan una tasa de filtración glomerular estimada menor a 35. De igual forma, acá se establece el tiempo en volumen. Si yo estamos en un puesto de salud qué sé yo, sin laboratorio, solo tengo que fijarme al menos en la diuresis, ¿no? ¿Está orinando, no está orinando? ¿Cuántas veces? Más o menos un aproximado. Porque esto va a depender del tiempo, 6 a 12 horas, mayor o igual a 12 horas, o más de 24 horas, o una anuria mayor o igual a 12 horas. Entre más temprano actúe, más rápido, más oportuno, y podemos tener una reversibilidad al 100%. Entonces, las guías KDIGO, quienes de repente se confundían anteriormente, cumplo algunos de estos criterios que están acá. ¿Listo? Y esto es importante porque esto es vigente hasta el día de hoy, salvo con alguna aclaración que voy a mencionar. Aumento de la creatinina sérica por mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, esto dentro de las 48 horas.
o que haya un incremento de la creatinina y un mayor o igual a 1.5 veces el valor basal, en la cual es conocido el valor basal o se presume o haya tenido un valor basal previo. Aquí a tomar en cuenta esta acotación que la voy a mencionar más adelante, y que el volumen urinario sea menor a 0.5 mililitros kilo-hora para 6 horas. ¿Listo? Acá están los estadios que ya les mencioné para que se acuerden. Este consenso anterior ha ido ajustándose. Solamente, si bien las guías CADIGO de 2012 ya se hablaba del término de enfermedad renal aguda, ojo, ya es en este consenso de 2017 que ha sido publicado en las revistas Nature, Lancet, entre otras, en la que se establece en la línea de tiempo, como ya hemos dicho, hay una injuria, un daño, una noxa, ¿no? En 2 días, hablando de los valores de creatinina, ¿no? o 7 días, de acuerdo a la definición de las guías CADIGO, pero si supera los 7 días ya se habla de este daño, esta injuria en el tiempo, si se mantiene, se habla de enfermedad renal aguda. Y si pasa de los 3 meses o 90 días, ya de enfermedad renal crónica, ya que tenemos algunos marcadores, algunos criterios funcionales y estructurales. Para un AKI, incremento de la creatinina más igual al 50% dentro de los 7 días, o incremento de 0.3 la creatinina para 48 horas, o que haya oliguria para mayor o igual a 6 horas. No hay criterio estructural establecido. Ojo, miren, aquí establece así. Y para enfermedad renal aguda, la tasa de filtración, o un AKI con una tasa de filtración menor a 60, ¿no? o una disminución de la tasa de filtración mayor o igual a 35 sobre el valor basal, o un mayor aumento de la creatinina más del 50% sobre el valor basal, o que haya, o no dice y, elevación de marcadores o biomarcadores de daño estructural renal. ¿Como cuáles? Albuminuria, hematuria, piuria, que son los más comunes. Tan iguales, similares, ¿no? Quizás aquí solamente considera la enfermedad renal crónica la albuminuria, ¿no? como el más frecuente en la crónica. Representante, por ejemplo, de una elevación o una presencia de microalbuminuria, representativamente hablando de un cuadro, es la diabetes, ¿no? por ejemplo, una nefropatía diabética, que se utiliza y es por eso que la albuminuria tiene una gran sensibilidad y especificidad. La enfermedad renal crónica, ¿no? ya dijimos que es la tasa de filtración menor de 60, más de 3 meses, ¿no? y no daño de enfermedad renal, bueno, que no cumple los anteriores criterios, y sin daño estructural. Estadística. El Perú es pobre en estadística, aún manual, ¿no? Escriben estadísticas manuales en papel. En cambio, en algunos lugares del mundo todo ya está digitalizado, y es por eso que no tenemos estadísticas confiables. Acá, por ejemplo, en esta revisión, la AKI es una complicación que se da en un 5 a 7% de los pacientes que reciben una atención aguda, y hasta un 30% en la unidad de cuidados intensivos. Es algo. Es muy distinto hablar de una enfermedad, una injuria renal aguda, comunitaria o extrahospitalaria, que una intrahospitalaria, ¿no? Es distinto. Los porcentajes varían dependiendo del tipo, va a variar, como ya vamos a ver. La AKI posee pues, un mayor riesgo de mortalidad de personas hospitalizadas, ¿no? A partir de los que están justamente, sobre todo los que están en UCI, con una mortalidad que puede ser mayor del 50%. Es lanzar una moneda si sobrevive si ha hecho una falla renal aguda, una injuria renal aguda, ¿no? 50% puede ser hasta de repente menos la posibilidad de sobrevivir. Y eleva el riesgo de aparición o agravación de la nefropatía crónica, ¿no? También puede agravarse si un paciente tiene una enfermedad renal crónica y se instala una injuria renal aguda. No se debería utilizar el término enfermedad renal crónica reagudizada, sino una enfermedad renal crónica más una injuria renal aguda. ¿Listo? La injuria renal aguda, según las guías IETSI, tiene una incidencia para el Perú, de lo que se ha podido reportar, sabemos que tiene sus limitaciones, del 21.6% en adultos, con una mortalidad del 24%. Se ha estimado que de 1 de cada 5 adultos experimentan una injuria renal aguda durante su atención hospitalaria, con una tendencia al ascenso en los últimos años. Pero es cierto que también hay la contraparte, ¿no? Que la tasa de mortalidad ha disminuido porque se están tomando estos consensos, estas guías, se está
están publicando, se están reconociendo pacientes en diagnósticos más tempranos y por eso el número, la mortalidad también ha disminuido. Ya sabemos que aquí el gasto cardíaco es 5 litros, ¿no? Y de eso el 23% más o menos va al sistema renal. Ya sabemos que el riñón es altamente vascularizado y se lleva el 23%, 1150 a 1200 mililitros al sistema renal. De esto ya sabemos que se va a filtrar 180 litros de agua, no, sí, de líquido al día, o 125 mililitros por minuto, y finalmente va a haber una reabsorción de agua a nivel tubular casi del 100%, 99.25%, y va a excretarse orina en 1.35 litros, ¿no?, de orina por día. Y dependiendo del lugar donde hay la falla, el problema de injuria o no, tenemos causas prerrenales, renales intrínsecas o parenquimatosas y postrenales. Aquí tenemos algunas estadísticas. ¿Y por qué he tomado este cuadrito? Porque me parece interesante a partir de la enfermedad renal aguda, injuria renal aguda. Es diferente los porcentajes del extrahospitalario comunitario, ¿no? Hablando de prerrenal, renal y postrenal, en el extrahospitalario la prerrenal es alrededor del 70%, la renal 20% y la renal 10%. Pero cuando se habla del medio hospitalario, ¿cuál es lo más frecuente encontrar estadísticamente? La de tipo renal. Y haciendo el promedio, finalmente prevalece que que es más frecuente encontrar una prerrenal en un 55%, una renal en un 40% y una postrenal en un 5%. Dentro de estas, la renal o parenquimatosa o intrínseca, tenemos la más frecuente, la necrosis tubular aguda. Y dentro de ella la isquémica, el mayor porcentaje sobre la tóxica. Todo es tiempo. Tenemos una NOX, una injuria, como ya hemos visto, avanza en el tiempo. El mecanismo principal es hipoperfusión, ¿no?, que se manifiesta con hipovolemia, deshidratación, pérdida de volumen, etc. Si esto se mantiene en el tiempo, ¿qué me va a dar? Una isquemia. Si se mantiene en el tiempo, me va a dar una necrosis, ¿no? Y dependiendo del tipo que me ha llevado a esta necrosis tubular, sobre todo a nivel de túbulos proximales, túbulos contornos proximales. ¿Listo? Ese es el mecanismo que hay que entender esto para no confundirse. En el medio hospitalario, en esta bibliografía que se mantiene, como dije, el primer lugar dentro de las causas renales que hemos dicho que ocuparían el primer lugar sería la necrosis tubular aguda de un 45%. La prerrenal ya se sobrepasaría, quedaría en un segundo lugar, 21%. La enfermedad renal crónica en un 13%. La uropatía obstructiva 10%. Las vasculitis y glomerulonefritis dan un 4% y un nada despreciable nefritis intersticial un 4%. Digo nada despreciable porque recuerden que aquí dentro de las causas renales solamente las de mayor porcentaje son 3. ¿Listo? O sea que puedo tener, si no tengo una causa de necrosis tubular aguda, podría tener cualquiera de las otras dos, ¿no? Y la de tipo ateroembólica, que es menor o igual a 1%. Bien, este cuadrito ya se los mostré anteriormente, que me resume en sí gran parte de lo que queremos hablar hoy día. ¿Y por qué lo voy a resumir aquí? Porque es al momento de ver un paciente, un caso clínico, una pregunta de examen, tengo que jugar con todas estas variables. Es la forma de entender. Ya hemos dicho que la injuria del tipo prerrenal, el mecanismo es básicamente la hipoperfusión renal, en la que se va a manifestar, como dije, con deshidratación, hipovolemia y todas las consecuencias o los tipos que me puedan dar una deshidratación y hipovolemia. Por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no?, sudoración profusa, tercer espacio, síndrome compartimental, tenemos quemaduras, sangrado, hemorragias, pérdidas urinarias, ¿no?, nefropatías perdedoras de sal, diuréticos, enfermedad de Addison, bajo gasto cardíaco, insuficiencias cardíacas, causas principales por infarto de miocardio, ¿no? Sabemos que es la causa principal. Síndrome hepatorenal, cardiorrenal, tipo 1, tipo 2, en este caso, disminución de las resistencias vasculares periféricas. Ojo aquí, sepsis, pero desde el punto de vista de disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué hago la diferencia aquí de sepsis? Porque es netamente de causa parenquimatosa, ojo, pero al inicio, como ya dije, hay una vasodilatación,
una disminución de la resistencia vascular periférica, me va a generar pues esta hipoperfusión, ¿no? Entonces va a dar también cuadros anafilácticos, bloqueos del sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿no? Ya sabemos que podemos tener uso de los inhibidores EC y ECA o ARA2, ¿no? Antagonistas ARA2, que van a afectar tanto a la arteria aferente o eferente renal, ¿no? Dependiendo el lugar donde van a actuar estos medicamentos. Todo lo que genere hipovolemia, deshidratación, pérdida de volumen, prerrenal, mecanismo hipoperfusión. Si avanza en el tiempo, me va a dar una de tipo renal o parenquimatosa. Algunas bibliografías lo dividen dependiendo de la afectación, si es tubular, el túbulo, o el intersticio renal, o el glomérulo, o la parte vascular. Esto dependiendo de la afectación. Aquí en esta bibliografía las ha juntado un túbulo intersticial. En la necrosis tubular aguda, ¿no? Pues ya hemos dicho, hay una necrosis en el túbulo contorsionado proximal sobre todo. Vamos a tener dos tipos, la isquémica y la tóxica. Ya hemos dicho que la más frecuente es la isquémica. Isquémica, representante mayor, sepsis, que me puede dar una isquemia, por ejemplo, un shock séptico, ¿no? Una sepsis que se diagnostica con SOFA, quit-SOFA, SIRS más un foco infeccioso. Puedo utilizar cualquiera de estos con la finalidad de hacer un diagnóstico oportuno. SOFA, quit-SOFA, igual, mayor a 2 puntos, ¿verdad? Eso para recordar. En las causas tóxicas tenemos tóxicos endógenos y exógenos. Exógenos, todo lo que son medicamentos, sustancias de contraste, yodados, por ejemplo, sustancias a base de yodo para tomar, por ejemplo, tomografías. No se ha visto también con el gadolín, también de tipo renal, pero es menos frecuente que las sustancias yodadas. ¿Listo? Antibióticos, ya sabemos, antivirales, aminoglucósidos, antineoplásicos, ya hemos visto eso. Y tenemos otros exógenos, sales de litio, diuréticos, AINES, bloqueadores del sistema renina-angiotensina, bifosfonatos, ácido solendrónico, ¿no? Para que es parte del tratamiento para las hipercalcemias severas o malignas. Y los tóxicos endógenos, principalmente tenemos la mioglobina, por ejemplo, una enfermedad tipo rhabdomiólisis, ¿no? La hemoglobinuria, también, ¿no? Anemias hemolíticas, también van a generar una obstrucción a nivel del glomérulo y del túbulo, un taponamiento renal. Y tenemos pues algunas otras, ¿no? La hipercalcemia, síndrome de lisis tumoral por neoplasias, me va a dar pues alteraciones, por ejemplo, aumento de fosfatos, uratos, acidemia, es otro tema, ¿no? Pero me van a dar en sí un taponamiento renal, la hipercalcemia, ¿no? Hiperparatiroidismo, sarcoidosis, la inmovilización. Y aquí está la nefritis intersticial inmunolérgica, que es otra diferencia dentro del diagnóstico diferencial de la enfermedad renal, la nefritis intersticial, que afecta al intersticio, ¿no? En el que el componente principal, hasta lo que se sabe, hay un mecanismo fisiopatológico de autoinmunidad, una hipersensibilidad intersticial, en la que la causa principal, o las causas principales son medicamentos, por ejemplo, no antibióticos, AINES, antibióticos, betalactámicos, quinolonas. Quizás últimamente, sobre todo, se da más por quinolonas, pero va a depender de la variabilidad individual de cada paciente, ¿no? Bien, tenemos un componente autoinmune, puede ser con uveitis. Acá también tenemos diversos tipos de glomerulopatías. Acá no es que se produzcan estas glomerulopatías, no, es la forma de presentación. Todas estas son de tipo rápidamente progresivo. Por ejemplo, si yo tengo una forma de presentación postinfecciosa que se da más que nada en edades tempranas o adultos mayores, puedo tener de repente por una endocarditis, una bacteriemia, por un catéter venoso central o postestreptocócica. Podemos tener, por ejemplo, el síndrome de Goodpasture, ¿no? Que es el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Anticuerpos, antimembrana glomerular y membrana alveolo-capilar. Y podemos tener otras de tipo extracapilar, pausoinmune, como sin vasculitis. Acá, representativo, vasculitis de pequeño vaso. La clasificación de Chapel-Hill es vigente, la de 2012, ¿no? Que tenemos vasculitis de pequeño, mediano y grandes vasos. Aquí, pequeños vasos, tipo poliangelitis microscópica, granulomatosis de Bechdel,
Wegener está desterrado de la literatura. Ya no se debe usar epónimos, ¿no? Creo que ya les mencioné. No epónimos. Wegener, ¿por qué no se debería colocar a Wegener? Porque fue un nazi alemán, parte del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, fue médico, fue parte de este ejército genocida, y por eso, según consensos, no debería formar parte de esto. E igual pasa con Charles Strauss. Y en fin, no deberíamos utilizar epónimos, sino la propuesta y la recomendación es utilizar nombres o terminología en base al mecanismo fisiopatológico, por ejemplo, poliarqueitis granulomatosa, ¿no? O granulomatosis eosinofílica, para Charles Strauss. Entonces, ya no deberíamos. Si lo mencionan, yo a veces lo escucho también ahora, pero no debería ya utilizarse, ¿no? Ya, eso quizás ya se va a mencionar de manera oficial. Brotes de hematuria microscópica y enfermedad de Becher, ¿no? Síndrome nefróticos, también podemos tener dentro de este grupo. Vasculares, microangiopatía, lo más representativo, síndrome urémico hemolítico, que pueden dar sobre todo en niños, pero también se presentan en adultos. Es una forma de vasculitis. Púrpura trombopénica trombótica, o la hipertensión maligna, síndrome de Hell, enfermedad trombólica, embolismo arterial, las vasculitis aquí más bien de mediano y grandes vasos, ¿no? La poliarteritis nodosa, macroscópica, la taquillazo. Disección de aorta y traumatismos, por ejemplo, enfermedad de colágeno, aquí está lupus, eritematoso sistémico, esclerodermia, antiguamente esclerodermia, ahora esclerosis sistémica, sea difusa o localizada, y la ira de tipo obstructiva. Quizás las primeras y las últimas son más fáciles de hacer un diagnóstico, ¿no? La renal, falta de volumen, hipoperfusión, y la última es obstrucción postrenal. Causa principal, más frecuente, son los cálculos, litíasis renal. Se habla de daño o a nivel de obstrucción, sobre todo unilateral, ¿no? Que es más frecuente, ¿no? Tenemos un cuadro clínico clásico, ¿no? Dolor lumbar con relación a la blanca fosa ilíaca genital del lado afectado, ¿no? Y podemos tomar algunos exámenes como un sedimento de orina, tener hematuria, unas imágenes, una ecografía en la que se ve el cálculo, o tomar un urotén, una tomografía renal en vías urinarias en la que veo el cálculo en la imagen, ¿no? O puedo tener también de tipo bilateral, una afectación renal bilateral tipo un crecimiento prostático, que sea una hiperplasia prostática o un cáncer de vejiga, o otro ejemplo, fibrosis retroperitoneales, entre otras causas menos frecuentes, ¿no? Hematomas, neoplasias, linfomas. ¿Listo? Bien. Preguntas de aquí pueden salir miles. Ahora bien, habrán escuchado hablar de, les dije, valor basal de las guías, ¿no? Ese es el problema. Creatinina basal desconocida muchas veces. Podemos tener pacientes que sí lo conocemos y otros que no. ¿Qué usamos entonces? Se propone asumir un valor teórico previsto epidemiológicamente. Podemos tener que el paciente tuvo, digamos, si estamos sospechando de insuficiencia renal aguda, no, entonces vemos al menos previo a los 7 días si tuvo una previa, ¿no? O 48 horas, dependiendo del criterio que quiera utilizar. O si no encuentro, utilizaré el epidemiológico. Se toma por consenso entre 1, para algunos laboratorios 1.1, ¿no? Por encima de ese valor se habla de una creatinina elevada, ¿no? Miligramos por decilitro. El tema de las fórmulas, ya hemos hablado. Me dirán, doctor, acá aplicamos las fórmulas Cortofagol, CKD-EPI, MDRD, ¿las aplicamos acá o no? No deberíamos aplicarlas. ¿Por qué? Porque es una incuria renal aguda, todo es cambiante, es dinámico, poco tiempo. Y las fórmulas son para utilizarlas de forma, no en variaciones grandes, ¿no? Tiene sus limitaciones, ya hemos dicho. Entonces, no deberíamos utilizar, más bien utilizar otros marcadores, otros exámenes. ¿Listo? Entonces, no. ¿Cuál es la que usamos con mayor precisión en la enfermedad renal crónica? Es la CKD-EPI, ¿no? Enfermedad renal crónica y epidemiología. Es la que tiene más aceptación y más rendimiento, su precisión. Factores renales. Si tienen pacientes en el medio hospitalario que tienen ya una enfermedad renal crónica estadificada, estadio 3, ya sabemos que la enfermedad renal crónica, bueno, eso veremos en un momento, son 5 estadios, la quinta es dialítica. Y encima de eso se agrega una incuria renal aguda, pues
pues ese es un factor altamente predictor que el paciente eleva su mortalidad tremendamente. Bien, las fases clínicas de la enfermedad renal crónica, de la enfermedad de incuria renal aguda, están en días, de 0 a 10 días. En la que hay una incuria prerrenal, como ya hemos dicho, hay una incuria, una hipoperfusión, isquemia, necrosis. Entonces se da justamente todo ello, ¿no? Hay un daño, cuando hablo de isquemia, hay un daño endotelial a nivel renal y también hay un daño endotelial a nivel vascular, y esto va a llevar a la quimiotaxis, al daño endotelial con agregación de algunas interleuquinas, ¿no? Interleuquina 6, interleuquina 8, factores de necrosis tumoral, etc. Infinidad de interleuquinas, esto como parte de la iniciación, y la agregación mayor va a generar una extensión del daño en días de 1 a 3, ¿no? Con una injuria microvascular, ¿no? Y este daño va a generar, por ejemplo, en el glomérulo, en el túbulo, y esto va a generar una obstrucción a ese nivel y afecta no solamente el túbulo, el glomérulo, sino el intersticio, y conlleva a una menor filtración, y todo se encadena en una extensión que finalmente, si se actúa rápido, no hay mecanismos compensadores. Por ejemplo, vamos a tratar de lograr una migración de algunas células reparadoras, no van a generar un proceso de cicatrización si es que dejamos pasar en el tiempo, ¿no? Y que de repente no podemos lograr una reparación o revertir a un estado básico. ¿Listo? Prerrenales, haciendo resúmenes, lo voy a consolidar al final. Ojo, esto es muy preguntado, sobre todo el cuadrito que les voy a enseñar ahora. Ya sabemos prerrenal, más preguntas. Hay mecanismos compensatorios sistémicos que ya les dije. Exámenes, sodio en orina. Ya sabemos que la prerrenal o la incuria renal en general, la aguda, ¿qué va a generar? Va a ser un proceso de retención, ¿no es cierto? En líneas generales, va a retener casi todo. Digo casi todo porque hay algunas cosas que no va a retener. Pero al comienzo va a retener, sobre todo la prerrenal, va a retener todo. Sobre todo agua y sodio. Por lo tanto, la fracción excretada de sodio va a ser menor a 1%. Lo que va a excretar es menos agua, de 1, porque lo retiene. La osmolaridad, la orina va a estar concentrada, ¿no? Porque todo se va, el líquido y el sodio van a estar retenidos, y vamos a excretar orinas muy concentradas en electrolitos, ¿no? Con poca agua, ¿no? Y va a tener una osmolaridad alta, mayor a 500 milismoles por kilo. Y hay unos cocientes que ya los voy a explicar más, y hay unos cilindros que yo los voy a consolidar para que hagan la diferenciación. Ejemplos, ya hemos hablado. La renal, o intrínseco parenquimatoso, dependiendo de la afectación, si es el glomérulo, el túbulo, ¿no? Aquí la necrosis tubular aguda es la segunda causa más frecuente, en general, pero es la primera causa a nivel de tipo renal. Exámenes, el FENA. Si en este caso, ya hay un daño a nivel tubular, glomerular, vascular, ¿no? Acá ya no retiene, acá se pierde el control y más bien se pierde sodio. Y puede perder también agua. Ahí hay un tema que hay que diferenciar. Tenemos injurias renales poligúricas y no ligúricas. En algunas bibliografías van a encontrar, y en algunos pacientes lo van a ver, que son poligúricos desde el inicio, o como parte de la evolución de su enfermedad a través de los días, van a tener una diuresis normal y van a transformarse en poligúricos anúricos. ¿Listo? Pero normalmente podemos encontrar los 50-50, indistintamente. Pueden debutar al poco tiempo como una oliguria, dependiendo, ¿no? del individuo, variabilidad individual. Y bien, después tenemos algunos cilindros que son típicos, granulosos, ¿no? Ya vamos a ver eso con más detalle. Esta formulita, para que se memoricen, no se van a memorizar. Pero no es muy difícil. La depuración simplemente de sodio y creatinina simplificada, o podemos tener la medición del sodio tanto en la orina como en el plasma, ¿no? Como subconscientes, y entre la urea, el plasma, la creatinina en orina y en plasma. Bien, y la postrenal, ya les dije que es más fácil darnos cuenta por descarte cuál es la prerrenal y la postrenal, ¿no? Quizás son las más fáciles de darnos cuenta clínicamente, por frecuencia, en la que ¿qué exámenes hemos dicho que vamos a pedir de que yo tengo una sospecha clínica de incuria renal? Al inicio. ¿Cuál es? Al inicio.
creatinina, si tengo disponible. Si no la tengo, volumen urinario me fijaré, pero si no, ambos voy a estimarlas, voy a medirlas, ¿no? Después voy a tomar un sedimento de orina, ¿no? Es importante el sedimento urinario. Y si tengo disponibilidad de imágenes, ecografía, uroten o tomografía renal en vías urinarias, por ejemplo, le hemos dicho para ver cálculos, litiasis, los cálculos de mayor porcentaje, ¿cuáles son? Son los de oxalato de calcio. En segundo lugar, ácido úrico. En tercer lugar, estrubita, y etcétera. Hay otros más. ¿Ya? Son los principales. Las causas, factores de riesgo, bueno, ese es otro tema que hablaremos en su momento. Después tenemos cristales en orina, señematuria, por ejemplo, en una litiasis renal que tengo sospecha, puedo tener microhematuria o macrohematuria, ¿no? Y acá están los ejemplos, ¿no? Iatrogenias, accidentes quirúrgicas, litiasis, hiperplasias benignas de próstata, fibrosis retroperitoneal. Pacientes clínica. Muchas veces no vamos a tener, dependiendo del estadio AKI o no, AKI para las guías cardíacas, se menciona también como AKI, no vamos a tener muchas veces una clínica florida como la enfermedad renal crónica. Pero en líneas generales el concepto es que nos imaginamos tener un paciente muchas veces que puede ser, ¿no? Dependiendo de la evolución rápida, pacientes edematosos, ¿no? En la que tenemos retención de agua y retención de sodio, básicamente. Que podemos tener pacientes edematosos, ¿listo? Pero muchas veces solamente vamos a encontrar un paciente frágil, un paciente adulto mayor, muchas veces, ¿no? Que tenemos, hay que hacer una historia clínica si tiene, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, ya venía y hace una incuria renal aguda porque de repente se ha estado tomando AINES, o utilizar alguna sustancia de contraste para un estudio, o presenta un cálculo, ¿no? O tiene una hipertrofia, una hiperplasia benigna de próstata, o un cáncer prostático. Las funciones vitales hay que fijarse, ¿no? Siempre. Puede ser que esté haciendo una necrosis tubular aguda tipo isquémica, sepsis, ¿no? Shock séptico, hipotensión. O que sea una parada renal que esté con las mucosas secas, ¿no? Deshidratada, o todos los signos de deshidratación. ¿No? Puedo tener en estados de hidratación la disminución del volumen urinario. Si está deshidratado, voy a tener menos volumen urinario. Estado de conciencia. Si está séptico, ya sabemos por SOFA, alteración de la conciencia, podemos tener, o sobre todo en algunos casos. ¿Qué voy a hacer si no orina? Hay un gran error que se comete muchas veces, ¿no? Que se comete, por ejemplo, en hospitales, en clínicas, en centros de salud. Viene, no orina, sospechamos si está haciendo una incuria renal aguda, no tiene antecedentes de crónicas, paracrónicas, está haciendo, ya tenemos una creatinina, está elevada, y no orina. ¿Qué hacemos? Dirán un diurético, ¿no? Y le ponemos su diurético. Pero ya hemos dicho que la causa más frecuente es la prerrenal. Entonces, ¿qué vamos a forzar una orina cuando el volumen está disminuido? Entonces, lo primero que hay que hacer es hidratar, fluidoterapia. Y si quiero aplicar un diurético, lo podemos utilizar después de eso. ¿Listo? No forzar una diuresis porque vamos a complicar el problema. Ahora bien, manifestaciones asociadas, fluidos. Cuidado, si bien puedo hidratar al paciente, debo monitorizar al paciente para evitar la sobrecarga hídrica. Que si bien aquí puedo utilizar los diuréticos, si es una indicación de los diuréticos de ASA, por ejemplo, furosemida, que se pueden utilizar en altas dosis, es solamente en casos de sobrecarga hídrica, ¿no? O en el caso que le menciono, pero siempre y cuando yo doy fluidoterapia, no previo. La osmolaridad, el aumento de la urea, la deshidratación celular, obviamente los electrolitos, más frecuentemente encontrar hiponatremia, por frecuencia, ¿no? En la prerrenal retiene agua y sodio, pero sobre todo retiene más agua. Entonces, tengo más hiponatremia por frecuencia. ¿Puedo tener también hipernatremia? Sí, pero por estadística, más hiponatremia. Hipercalemia, sí, también voy a tener hipercalemia. Y la hipercalemia ya sabemos que puede tener una complicación. Elevar el potasio me puede dar una hipercalemia con cambios electrocardiográficos, ¿no? Y puede llevar a la muerte por algunas arritmias, etc., ¿no? En hipercalemia. Vamos a ver eso en un momento. El equilibrio ácido-base, hay una acidosis metabólica con anion CAP elevado, ¿no? Frecuentemente disminuye la absorción de bicarbonato y disminuye la excreción de ácidos, se retiene hidrogeniones, aumentando la acidosis metabólica.
sedimento urinario, ya les dije, imágenes, sedimento urinario. Si la imagen está normal, podemos también ver en el sedimento leucocitos, leucocitos, cilindros. Si está normal, ahí me fijo sobre todo porque hay cilindros o células típicas, no hablo patognomónico. No sé si han escuchado hablar de patognomónico de tal. No, ya no existe el término patognomónico, no se debería utilizar. En medicina en sí ya no hay nada absoluto en sí. Siempre es mejor hablar que esto es típico de presentarse tal como cual enfermedad, pero no hablar patognomónico, podemos generar error. Esto, si bien hay algunos casos típicos de presentación, por ejemplo, cilindros granulosos, eosinofiluria, cristaluria, ¿no? Lo vamos a consolidar ahora en un cuadro, si bien se los menciono, dependiendo lo que pueda encontrar en el sedimento, pero ojo acá a la siguiente diapositiva. Antes de eso, ya sabemos que liguria es menor de 500 mililitros en 24 horas, que yo lo puedo calcular por kilo, por 12 horas, por 6 horas, por 1 hora, ¿cierto? Simplemente es una regla de 3. Igual, anuria, la diuresis tiene que ser menor de 50 a 100, ¿no? En 24 horas, que también lo puedo medir kilo hora. Poliuria más de 2 litros en 24 horas. Dependiendo de la patología vamos a tener poliuria, ¿no? Bien, aquí la osmolaridad es más precisa que la gravedad específica o densidad. ¿Listo? Y por eso hay algunos índices renales que se basan en la osmolaridad, para ver si la orina está más concentrada. La osmolaridad plasmática tiene un rango estrecho, ¿no? 280, 295 a 300 miliosmoles por kilo. No, acá como referencia el umbral de activación de la Z a partir del 287, 86, ¿no? Activación a nivel de 280 miliosmoles, la hormona antidiurética, vasopresina. Pero el rango de la osmolaridad urinaria es grande, de 50.200, ¿no? Acá es bastante grande, miren, solo es para comparar, y por eso la utilidad de medir la osmolaridad urinaria. La gravedad específica también es útil, ¿no? Pero está sujeto a algunos cambios del procesamiento, ¿no? Y este es el valor normal, entre 1.06 a 1.022, ¿no? Mayor a ese valor, orinas densas, prerrenal, ¿no? Por consenso, según guías Kadoki, hay otras guías Kadoki, guías NICE, Sain, Caer, la Yucca, las guías británicas. Por consenso se ha establecido que proteinuria, pérdida de proteínas a lo largo de 24 horas, se habla de más de 150 miligramos. ¿Listo? Hay otras, ¿no? Que se pueden utilizar temporizadas, aleatorias, ¿no? Pero por consenso, ojo, son esas. Las Cádigo también. ¿Listo? Acá, la microalbuminuria, como dijimos, es un marcador, ya los mencioné anteriormente, un marcador de daño endotelial precoz, en la que el valor normal es menor a 30 miligramos, ¿no? En 24 horas. La microalbuminuria de 30 a 300 y la macro de mayor a 300, ¿no? Marcador endotelial precoz. Sobre todo se utiliza mucho para diabetes. Leucocituria, valor normal de 0 a 2. Mayor a 2, ¿no? Leucocitos, mayor a 2. Hematríes, mayor a 3. Normal de 1 a 3, para que tengan una referencia. ¿Listo? Nada más. Ahora bien, los cilindros, ¿cuándo son típicos? Los cilindros hialinos y granulosos se pueden presentar en pacientes clínicamente aparentemente sanos. Pero si tengo clínica, ¿no? Y antecedentes, epidemiología, puedo tener cilindros hialinos en el incuria renal de tipo prerrenal. ¿Listo? Prerrenal. Los granulosos, necrosis tubular aguda, son típicos. No todos provienen de la proteína de Tans-Horsfall, ¿no? Que toman la forma a través del túbulo, por eso toman la forma de cilindros, ¿no? Dependiendo la patología, al nivel o la afectación. Tenemos, por ejemplo, hemáticos, cilindros hemáticos, síndrome nefrítico, junto con hematuria, hipertensión. El leucocitario, ya hemos hablado de las pilonefritis. Los serios, nefritis intersticial. Los grasos, síndromes nefróticos. Y los telescopados, sedimento telescopado, donde hay de todo. Tenemos hialinos, hemáticos, leucocitarios, serios, sobre todo típico del lupus, la nefropatía lúpica.
Y acá salen 20.000 preguntas. ¿Quién diría, no? Que de esto salen muchas preguntas y se repiten en examen tras examen? Ya les adelanté, el FENA, ¿no? Fracción excitada de sodio. En la prueba renal dijimos que es menor a 1, porque retiene agua y sodio, ¿no? Si es se pierde el control en la renal, ¿no? Porque hay una afectación pues, que puede ser glomerular, tubular, vascular, ¿no? Intersticial. Mayor a 1, ya se pierde sodio y agua. De igual forma con la urea. Igual que la fracción excitada de sodio, igualito. Menor a 35 y en el otro mayor. La osmolaridad, mayor concentración de solutos, orina concentrada mayor a 500. La renal, menor a 350. Podemos utilizar tiras reactivas. Se diluye la tira en la orina y va a pintar de color si hay proteínas. O si hay algún soluto, lo va a pintar, dependiendo de lo que me diga la leyenda de los intestinos. Los cristales y los cocientes, solamente para los que algunos ya saben, pero otros no lo tanto. Todos los cocientes para la prueba renal tienen signo mayor. Todos. Casi es una norma. Y todas las renales tienen signo menor. Cocientes, los cocientes. No hablo de osmolaridad, no hablo en sí del FENA y no hablo de la fracción excitada de urea. Hablo de los cocientes, ¿no? El sodio urinario obviamente ya sabemos que es menor sodio, ¿no? En la prueba renal. Eso es dependiente de la fracción excitada. Pero todos los cocientes son mayores, ¿no? Mayor y las otras son menores, lo contrario. ¿Listo? ¿Listo? Ya está claro para las preguntas. Deben estar. Al final viene la pregunta. Al final viene la pregunta. Pruebas inmunológicas. Si yo tengo la sospecha de una enfermedad autoinmune, que están en aumento ahora, ¿no? Como sabemos, las enfermedades autoinmunes están en apogeo. Entonces tengo que pedir pruebas inmunológicas. Vasculitis, por ejemplo, los ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, sobre todo para vasculitis, ¿no? Que son del tipo hipersensibilidad del tipo 4, 5, 3, ¿no es 2? A ver, pregunta para el final. Miren, patrón ANCA-C, ya no se llama ANCA-C porque es anticitoplasma, se debería llamar, mejor dicho, antiproteinasa 3, para justamente su blanco. 80% para angeitis granulomatosa o de mal llamada vegetal. O patrón ANCA-P o perinuclear, llamada ahora, mejor dicho, antimieloperoxidasa. 50% para meningitis microscópica, 50% para meningitis extracapilar y otras. Para lupus, anti-DNA de doble cadena. Para esclerosis sistémica, SCL70, anti-topoisomerasa 1, anti-RNA polimerasa 3, ¿no? Que se puede encontrar en ambas, pero el anti-DNA de doble cadena es específico, es altamente sensible y específico para el lupus. Hay otros, el anti-Smith, hay otros, pero básicamente el principal es anti-DNA de doble cadena. No de cadena simple, doble cadena. Y los anticuerpos antimembrana basal glomerular tipo síndrome de Goldbach, síndrome pulmón-riñón, ¿no? Bien, el algoritmo está claro, está establecido en las guías que digo, si tengo una incuria renal aguda o no tengo. Si la tengo que hacer historia clínica, tomar exámenes de laboratorio, los que hemos dicho, ¿no? Estadificar, aquí 1, aquí 2, aquí 3, ¿no? Ver si hay disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Por ejemplo, si hay disminución, si estimo que puedas ver una disminución de acuerdo a los exámenes, podemos tener una depresión de volumen, una pérdida renal, ¿no? Falla cardíaca, vasoconstricción renal. Si no, busco otras causas de obstrucción postrenal, ecografía, tomografía. Si hay obstrucción, si no hay, sigo avanzando. Acá llego a enclamparme, ¿eh? Diagnósticos más difíciles, específicos y no específicos. Los específicos, ya hemos dicho a nivel renal, ¿no? Parenquimatoso, nefritis intersticial, nefritis, mielomas, microangiopatías, dependiendo de la afectación, por ejemplo, algunas. Y si es más complicadas,
de repente no hay este diagnóstico específico, de repente puedo llegar a una biopsia, poder tener otras causas no tan específicas, ¿no? De acuerdo a la biopsia, digamos isquémica, tóxica, inflamatoria, entre otras. ¿Y por qué digo eso? Porque tengo que medir marcadores. Esto, lamentablemente, en nuestro medio pues carecemos de marcadores de diagnóstico temprano. Antiguamente se usaba esta estimación de la tasa cardiovascular kinética, cistatina sí, el KIM-1 o marcador de injuria renal, el 1, tipo 1, y esto es otro consenso, último, en 2017, y es Lancet Nature. Esto, como les decía, hay marcadores desde el momento de la exposición a la NOx, a la injuria, desde el factor estresante, que si se perpetúa la injuria, va a haber ya marcadores de daño renal, y si se perpetúa mucho más en el tiempo, va a haber biomarcadores ya de disfunción renal. De estrés, tenemos el inhibidor tisular de metaloproteinasa 2. Tenemos, por ejemplo, también la lipocalina asociada a neutrófilo gelatinasa. Las de biomarcadores de daño, tenemos el KIM, ¿no? Marcador de injuria renal 1, o la proteína ligada a ácido graso de tipo hepático, o biomarcadores de tipo de disfunción cistatina C o la proencefalina, ¿no? Eso solamente como referencia, que en una situación ideal, pregunta de examen, podemos tener. Bien, ¿cuándo vamos a hacer una biopsia renal? Hay que estar atentos, por favor. ¿Cuándo vamos a hacer una biopsia renal? La biopsia renal es cuando hemos agotado que se subieron causas pre y postrenales. Eso está claro, ¿no? Creo que todos los nefrólogos clínicos coincidimos en que son las formas más fáciles de descartar. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? Voy a hacer una biopsia renal, porque hacer una biopsia renal tiene sus complicaciones. Sabemos que el riñón, los riñones son altamente vascularizados. Complicación, hemorragia. Complicación, infecciones. Entonces tengo que, después de haber hecho una buena historia clínica, quitar los nefrotóxicos, evaluar el examen de orina y los de laboratorio, pues se procederá a una biopsia. Y sobre todo si la creatinina ve en aumento, ¿no? Esto en una situación ideal, hago la biopsia. Tengo disponible nefrólogo, cirujano, a sala. Pero muchas veces en nuestro medio no, que va a sangrar, que se puede morir, así nomás, ¿no? Entonces, situación ideal, hay que hacerla, sí, pero conlleva, tiene que ser personal experimentado. Ahora bien, las complicaciones de injuria renal aguda. Tenemos metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, infecciosas, hematológicas. La más frecuente y la que me da más mortalidad, las infecciosas. Se habla del 75%. ¿No? ¿Cuáles? Neumonía, sepsis, infecciones del tracto urinario. Y hay otras, metabólicas, ya hemos hablado, cardiovasculares, sobrecarga de volumen, edema pulmonar, ¿no? Gastrointestinales, náuseas, vómitos, hemorragias, hematológicas, anemias, dependiendo. Ahora en la UCI utilizan algunas unidades de cuidados intensivos cómo predecir una evolución a una enfermedad renal crónica, ¿no? O si ya tiene una enfermedad renal crónica y se agrega una injuria renal aguda, vamos a ver si esta progresa. Predictores, más de 5 puntos si ya tuvo una enfermedad renal crónica, si tiene una enfermedad hepática, hipertensión. Esto es de utilidad en algunas, se toman como referencia para predecir, ¿no? Esto quizás es más manejo de especialidad, pero se los comento que se tiene que predecir para ver el pronóstico. Tratamiento, y ya para terminar. Manejo hemodinámico, tratamiento de la causa, evitando afrotóxicos, dieta y tratamiento de reemplazo sustitutivo renal. Principalmente hemodiálisis. Manejo hemodinámico. Fluidoterapia. Si es la parte renal, fluidos. ¿Listo? Pero monitorizando. Evitar la sobrecarga de volumen. Vasoactivos. Catecolaminas si está el paciente hipotenso, ¿no? Entonces, si está sobrecargado de volúmenes, ya no le voy a dar más volumen, ¿no? Y este hipotenso está con shock. Utilizaré, pues, dependiendo si es un shock distributivo, un shock séptico, utilizaré vasoactivos, catecolaminas, norepinefrina, por ejemplo, es el que más utiliza por menor porcentaje de efectos adversos tipo taquiarritmias, ¿no? Valorar la respuesta hemodinámica y diuresis en altas dosis y sobrecarga de volumen, esa es la indicación principal. Dieta.
Requerimiento calórico, 25-30 kilocalorías por kilo día. En quienes restringo proteínas, en el crónico, en el agudo, no, es más, aumento. Si no está en diálisis, de 0.8 a 1.2. En el dialítico crítico lo elevo todavía porque yo consumo metabólico 1.2 a 1.5 gramos kilo día. El potasio, si es pocoligúrico, en la regla en general es no pasar de 2 gramos, sobre todo en poligúricos, ¿no? Que retienen potasio, hipercalientes, ¿no? Arritmias. Glicemia, entre 140 y 180 según las guías que digo. Sodio no pasar de 2 gramos, ¿no? Sobre todo en las vías renales sabemos que retiene sodio, ¿no? Y si le damos más sodio, más retención de agua. Nutrición enteral, si el paciente está, dependiendo si está críticamente enfermo, o parenteral, o a través de una sonda nasogástrica, principalmente muchas veces, dependiendo del estado del paciente, el estado de sensorio, ¿no? Muchas veces se prefiere a través de una sonda, por ejemplo. O nutrición parenteral, ¿no? También en algunos casos. Evitar nefrotóxicos, aminoglucósidos, apofotericina B, la hidratación previa a infusiones prolongadas. De igual forma, contrastes. Mayor riesgo si la tasa está disminuida menor a 30. Evitar AINES si además uso contrastes. Si quiero dar un contraste, hidrato previamente. Y post también, ¿no? Antes y después. Y mido obviamente la creatinina post el contraste, ¿no? Si yo voy a utilizar un contraste yodado, pues, y se habla mucho de la N-acetilcisteína, que es también el antídoto de por intoxicación por paracetamol, pero en este caso con ampollas. Hay algunos estudios que decían pues que tenían alguna evidencia a favor para evitar esa nefrotoxicidad por contrastes, pero hasta el momento no hay nada concluyente. Igual de bicarbonato, de estatinas, diuréticos. Mínima dosis efectiva y baja o isosmolaridad, ¿no? Al usar los contrastes. Prerrenal, optimizar la hidratación. Renal, suspender nefrotóxicos, controlar la presión, ver causas inmunológicas. La hemodiálisis si la toxina es dializable, y recambio plasmático en la púrpura trombocitopénica trombótica. Postrenal, resolver la obstrucción, lipotripsia dependiendo del tamaño del cálculo. ¿Y cuándo se constituye una urgencia o emergencia dialítica? Tengo un paciente con falla renal, injuria renal aguda, clínicamente, valores de creatinina elevados. ¿Cuándo voy a dializarlo? Ya para terminar, ¿cuándo? Cuando tengo hipercalemia, que no responde al tratamiento médico, más de 6.5, el equivalente a mililitros. Acidosis metabólica, menos de 7.2 de pH, sobrecarga hídrica, oligoanuria, sobrecarga de fluidos refractaria al uso de diuréticos, el más usado furosemida, por ejemplo, en nuestro medio. Signos de uremia, pericarditis, encefalopatía, neuropatía urémica. No, hay que ver la evolución y descontinuar la hemodiálisis si es que vemos que el paciente tiene una diuresis espontánea, ¿no? Y una tasa de filtración calculada estimada mayor a 1000. ¿Bien? Esto era lo que vamos a presentar. Ahora bien, familiares traen a emergencia a un adulto mayor. Puede ser un familiar, un papá de un amigo, con un antecedente de hipertensión arterial, con un cuadro diarreico de 3 días de evolución. El paciente está soporoso, deshidratado y oligúrico. La presión arterial está en 85 milímetros de mercurio. La urea en sangre es de 450. La creatinina en 14, el potasio en 6, el pena en 2. ¿Cuál es la probabilidad diagnóstica? Fracaso renal. Ya, a ver aquí y ahí no hay. Me levantaron primero antes de tiempo. Me tienen que sustentar bien la respuesta con cifras, ¿sabes? Porque me han levantado sin que termine. Fracaso renal. Poloneuropatía obstructiva, glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva, vasculitis con afectación intestinal renal, necrosis tubular aguda, injuria prerrenal. La C, vasculitis con afectación intestinal renal. ¿Quién más me levanto ahí? ¿Ya? ¿Esa es la alternativa? Sí. Ya, sí. ¿Está a favor? ¿Estamos en desacuerdo con esa alternativa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién más me levantó? Aquí dijo 1, 2 y 3, ¿no? Y de ahí pasamos a 4, ya. ¿Alguien más me dijo? A ver. O sea, Si me levantó la más rápido es que ya teníamos la respuesta. Ya, a ver aquí. Aquí. Injuria prerrenal.
mercurio prerenal. Podría ser necrosis tubular por el ¿Por qué? A ver, Por el FENA, porque es más de 1%. solo por el FENA. ¿Cuánto debería ser el FENA? Más de 1%. Ya. Y tiene. 2%. Ya tengo un indicio. ¿Qué aquí es? ¿Qué aquí es? O sea, por la clínica, porque está deshidratado Ya. y tiene el cuadro diarreico, está ya. Está deshidratado, me habla de prerrenal. Ajá. Pero hemos El dicho cuál. FENA no sé. Uy, estamos ahí dudando. A un ratito. Alguien que no haya participado en nunca. Porque ya les he dado la opción a todos los primeros. Alguien que no haya. Allá, a ver. ¿Alguien más? ¿Cuál? Letra D de necrosis. ¿Por qué? Porque la presión está muy baja. ¿La cuál? La presión está muy baja, entonces ya hay perfusión renal. Y ya hay daño renal también porque el FENA mayor a 1%. Ya, FENA, ya, es un indicio. Puede haber, el laboratorio se equivocó, me trajo un error ahí. Puede ser que me trajo. Ya, digamos que ya lo tomamos como válido. Pero ya, si no tomo el FENA, ¿qué otro parámetro tengo para hablar de necrosis tubular y que no sea prerrenal u otra? Porque ya tiene un CIRS, o sea, tiene estás poroso, está deshidratado, la presión ha bajado. CIRS. Ya. Puede tener un CIRS o un SOFA. No, un SOFA mayor a 2, no igual mayor a 2. Pero hay algo más importante. No, la creatinina ya sabemos que sí está elevada, ¿no? Pero no, ¿qué aquí es? ¿Qué aquí? ¿Hay aquí 4? La retina me voy. Por la No, nunca hipercalemia. dije aquí 4, ¿ah? Dije creatinina mayor a 4. Por la hipercalemia, doctor. Aquí, ¿segura? Ya, aquí 3. Ya, aquí medio, pero hay algo más que me falta completar. A ver, primera vez que la veo. Bueno, pues yo digo que es la de necrosis celular aguda, o sea, primero por el síndrome Fe, ya, 1. Ajá, el primer por el Luego, bueno, por la creatinina. Ya. ¿Y aquí? El aquí 3. Ya. Y también por lo que dicen está su paciente deshidratado. El paciente, y también Pero deshidratado es prerrenal. La diarrea. Ya fue. Por eso hay que levantar la mano, ¿no? Es el tiempo. 3 días. Por eso. La evolución de las fases clínicas en 3 días ya estamos más allá de la iniciación, ¿no? Ya estamos en el mantenimiento. ¿Ya? Y eso me va a dar, ya no puedo hablar de prerrenal a pesar que esté deshidratado porque ya pasó tiempo, ya me llegó efectivamente un FENA que me confirma que ya tiene una necrosis tubular. Pasamos de la hipoperfusión, pasamos de la isquemia y pasamos ya a la necrosis. ¿Listo? Tenemos que completar eso, el tiempo, la evolución. Y el FENA es cierto, pero puedo dudar, ¿cierto? Puedo dudar. Entonces, cuando hay una pregunta, no son, ¡ay, el FENA, ciegas! No. Entonces, ¿ya? Entonces, a ver, el que nos responde al final, ¿cómo es tu apellido? ¿Apellidos? ¿Perdón? Medina Amezquita. Y los que me dijeron bien, pero a ver, Zúñiga Muñoz. Zúñiga. Muñoz. Caterina. Y ahí atrás, ahí, Carpio. No, hay que sustentar, ¿no? Porque podemos al chapa, la chapa. Ahora, a todos los que me han entrado a la chapa, una más. Paciente mujer de 45 años que consulta por un síndrome miccional. ¿Estoy bien? Sí. No, esta es. Los bomberos encuentran a la salida de una discoteca a un adolescente inconsciente. No, algunos verán a sus compañeros identificados. Lo encuentran a la salida de la discoteca inconsciente y inmóvil. Y a altas horas de la madrugada presenta múltiples hematomas y con aliento etílico. Ojo, ya no, si me levantan la mano sin leer la pregunta, no.
Alta se presenta en múltiples hematomas en el hospital, presenta urea 200, creatinina en 6, ácido úrico en 10, CPK en 1500. Diagnóstico más probable. ¿Y por qué? Alguien que no me haya participado. No, alguien que no haya participado. A ver. Ah, ya, 1 y 2. 1 y 2, ya. Los que no hayan participado. A ver. Yo creo que es la E, me voy por la rhabdomiólisis por el CPK y fracaso renal por la creatinina. Ya. Para completar tu punto, si es que la participación, ¿qué tipo de injuria renal es y por qué? Aquí. No. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Renal. ¿Y de las renales cuáles? ¿Cuáles? Isquémica, pues. No tóxica, puede ser tóxica. Puede ser isquémica. Tóxica, isquémica, estamos jugando, ¿ah? ¿Cuál? ¿Cuál? Creo que isquémica. Es el anterior. No, era una del Es bombero. Algo de documentación. La siguiente. Había otra. Era del Sí, pero había otra que bueno, no sé por qué. Ya. ¿Cuál era? Ya se bueno, a ver. Fracaso renal agudo por rhabdomiólisis, por múltiples hematomas, la creatinina y CPK elevado. CPK elevado. Ajá, es de tipo renal, de tipo toxina endógena. Toxina endógena. Ajá. Básicamente, ¿cuál es la mioglobinuria? Perfecto. Ahí me dejaban duda, ¿ah? No me ha salido aquí. ¿Y qué aquí es? No lo pensé rápido, creo que es un 2. Aquí 2. 2 tirando para 3. 2 tirando para 3. O sea, súper preciso. Aquí 1. Y hemos quedado que. ¿Qué aquí es? 3, ¿no es cierto? 3. Es aquí 3. O la creatinina de 4 más, bueno, 3 veces su valor, dijimos, ¿no? Del valor basal. Entonces, el valor basal tomamos, no lo tengo, 1. Acordamos de 1. Entonces, si tiene 6, no es aquí 4, ¿ah? 3, ¿no? ¿Ya? No se van a confundir, ¿ves? Y les voy a poner aquí 4 para que. Bien, gracias a todos. A ver. ¿Cuál era el doctor? Rhabdomiólisis. No, la última era fracaso renal agudo por rhabdomiólisis o necrosis tubular aguda de tipo tóxica endógena. Porque los principales son mioglobina y hemoglobina, entre otras, ¿no? Síndrome de crisis tumoral, hay todas las electrolitos, sustancias que se pueden producir, obviamente, internamente.